Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio donde desenterramos las historias más extrañas y fascinantes que los libros de texto suelen olvidar. Hoy vamos a hablar de una guerra, pero no una guerra cualquiera. Imaginen por un momento que la chispa que enciende un conflicto internacional, que pone en jaque a dos de las potencias más grandes del mundo, no es un asesinato, ni una invasión, ni una disputa por oro o petróleo. No, es un cerdo. Sí, han oído bien, un simple cerdo de granja. Esta es la increíble pero cierta historia de la Guerra del Cerdo, un enfrentamiento entre Estados Unidos y el Reino Unido, que afortunadamente solo tuvo una baja, el cerdo en cuestión. Para entender cómo llegamos a este punto tan absurdo, tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1859 y situarnos en un lugar muy concreto, la isla de San Juan. Esta isla, ubicada entre el continente norteamericano y la isla de Vancouver, era un pequeño paraíso, pero también el centro de una gran confusión. Verán, en 1846, el Tratado de Oregón había establecido la frontera entre el territorio estadounidense y el británico en el paralelo 49. Sin embargo, el tratado era un poco vago en los detalles. Decía que la frontera debía seguir por el medio del canal que separa el continente de la isla de Vancouver. El problema es que hay varios canales. Los británicos decían que el canal correcto era el Rosario, lo que les daba la isla de San Juan. Los estadounidenses, en cambio, insistían en que era el estrecho de Jaro, lo que dejaba la isla en su territorio. Durante años, esta ambigüedad no fue un gran problema. En la isla convivían pacíficamente un puñado de colonos estadounidenses y empleados de la Compañía de la Bahía de Hudson, que era británica. La vida era tranquila, compartían recursos y en general se llevaban bien. Pero a medida que más colonos estadounidenses llegaban en busca de tierras, las tensiones empezaron a crecer. Los británicos veían a los recién llegados como ocupantes ilegales, y los estadounidenses sentían que estaban en su propio país. El ambiente se estaba caldeando, y solo faltaba una pequeña chispa para que todo explotara. Y esa chispa, como ya se imaginan, tenía 4 patas y un hocico. El 15 de junio de 1859, un colono estadounidense llamado Lyman Cutler se despertó y descubrió a un cerdo hurgando en su huerto de patatas. No era la primera vez que esto pasaba. Este cerdo, un gran berraco negro propiedad de un empleado irlandés de la Compañía de la Bahía de Hudson, llamado Charles Griffin, tenía la mala costumbre de escaparse y darse festines en los huertos de los vecinos. Cutler, harto de ver su cosecha arruinada, no se lo pensó 2 veces. Agarró su rifle y sin más le disparó al cerdo. El animal cayó muerto en el acto. Lo que podría haber sido una simple disputa de vecinos se convirtió rápidamente en un incidente internacional. Cutler fue a la casa de Griffin para disculparse y ofrecer una compensación. Le ofreció $10 por el cerdo, pero Griffin no estaba de humor para negociaciones. Exigió $100, una cantidad desorbitada para la época, argumentando que era un cerdo de cría de altísima calidad. Cutler se negó en rotundo, diciendo que el cerdo no valía tanto y que además estaba invadiendo su propiedad. La conversación subió de tono y terminó con Griffin amenazando con hacer que las autoridades británicas arrestaran a Cutler. Aquí es donde la cosa se pone seria. La amenaza de arresto no era una broma. Los británicos consideraban que tenían jurisdicción sobre toda la isla. Los colonos estadounidenses, temiendo ser juzgados por un tribunal británico, redactaron una petición pidiendo protección militar a su gobierno. El general William S. Harney, jefe del Departamento de Oregón del ejército estadounidense, era un hombre de acción, conocido por su carácter impulsivo y su desconfianza hacia los británicos. Cuando recibió la petición, no dudó. Inmediatamente envió una compañía de 66 soldados del 9º de Infantería bajo el mando del capitán George Pickett, sí, el mismo Pickett que más tarde se haría famoso en la batalla de Gettysburg, a la isla de San Juan con órdenes de proteger a los ciudadanos estadounidenses e impedir cualquier intento de arresto por parte de las autoridades británicas. La llegada de las tropas estadounidenses el 27 de julio de 1859 fue vista por los británicos como una auténtica invasión. El gobernador de la colonia de la Columbia Británica, James Douglas, se enfureció.
En respuesta, envió 3 buques de guerra de la Royal Navy al mando del capitán Jeffrey Hornby con la orden de expulsar a las tropas de Pickett. De repente, una pequeña isla en medio de la nada se convirtió en el escenario de una escalada militar digna de una película de Hollywood. Los 66 soldados de Pickett se encontraron cara a cara con una fuerza naval que incluía fragatas con más de 2.000 hombres y decenas de cañones. La situación era increíblemente tensa. El capitán Pickett, fiel al espíritu desafiante de su nación, estableció su campamento cerca de la bahía y declaró toda la isla territorio estadounidense. Cuando los barcos británicos llegaron, el capitán Hornby le exigió que se retirara. Pickett se negó, supuestamente diciendo la famosa frase: "No nos iremos, pero si nos obligan, convertiremos este lugar en un campo de batalla". Por su parte, el gobernador Douglas, desde la distancia, le ordenó al capitán Hornby que desembarcara sus marines y atacara a los estadounidenses. Pero Hornby, un oficial mucho más sensato y consciente de la locura de la situación, se negó. Sabía que iniciar un tiroteo por un cerdo sería una estupidez de proporciones históricas que podría desencadenar una guerra total entre 2 naciones amigas. Decidió esperar órdenes de sus superiores en Londres. Durante las siguientes semanas, la tensión en la isla de San Juan era palpable. Ambos bandos continuaron reforzando sus posiciones. Para finales de agosto, había casi 500 soldados estadounidenses con 14 cañones de campo atrincherados en la isla, mientras que 5 buques de guerra británicos con más de 160 cañones y 2.140 hombres anclaban en la bahía. Estaban literalmente a un disparo de distancia de comenzar la Tercera Guerra Angloamericana. Los soldados de ambos lados, sin embargo, parecían entender lo absurdo de la situación mucho mejor que sus líderes. A pesar de las órdenes y la postura oficial, empezaron a confraternizar. Se visitaban en sus campamentos, compartían tabaco y alcohol, e incluso celebraban competiciones deportivas. Se cuenta que se gritaban insultos amistosos de un campamento a otro, como ¿cómo está la reina Victoria?, a lo que los americanos respondían: ¿y qué tal el presidente Buchanan? La noticia de esta crisis surrealista finalmente llegó a Washington D.C. y a Londres. Los líderes de ambos países se quedaron horrorizados al enterarse de que 2 de sus generales estaban a punto de iniciar una guerra por su cuenta, y peor aún, por un cerdo. El presidente James Buchanan y la reina Victoria actuaron con rapidez para desactivar la situación. Buchanan envió al general Winfield Scott, el oficial de más alto rango del ejército estadounidense y un diplomático experimentado, para negociar una solución pacífica. Scott era todo lo contrario al impulsivo Harney. Cuando el general Scott llegó en octubre, se reunió con el gobernador Douglas y juntos lograron calmar los ánimos. Acordaron una ocupación militar conjunta y temporal de la isla de San Juan hasta que se pudiera resolver la disputa fronteriza de una vez por todas. Cada nación mantendría un pequeño contingente de no más de 100 hombres en la isla. Así, el campamento inglés se estableció en el extremo norte de la isla y el campamento americano en el sur. Esta ocupación conjunta duró 12 largos años. Durante ese tiempo, la vida en la isla fue sorprendentemente pacífica y cooperativa, con los 2 campamentos manteniendo una relación cordial. Finalmente, en 1871, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el Tratado de Washington, que abordaba varias disputas pendientes entre las 2 naciones. Acordaron someter la cuestión de la frontera de San Juan a un arbitraje internacional. El elegido para mediar fue el emperador Guillermo I de Alemania. En 1872, después de revisar los argumentos de ambos lados, la Comisión Alemana falló a favor de Estados Unidos, estableciendo la frontera a través del Estrecho de Jaro. La isla de San Juan, oficialmente, pasó a ser territorio estadounidense. En noviembre de 1872, los Royal Marines británicos abandonaron su campamento pacíficamente, y 2 años después, el último soldado estadounidense también se fue. La Guerra del Cerdo había terminado, sin una sola víctima humana y con una factura sorprendentemente baja. Hoy en día, la isla de San Juan es un parque histórico nacional. Puedes visitar los restos del campamento inglés y el campamento americano, que se conservan como un recordatorio de este extraño episodio.
La historia de la Guerra del Cerdo es un ejemplo fascinante de cómo los conflictos pueden escalar por razones triviales, pero también es un testimonio de cómo la sensatez y la diplomacia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más tensas. Nos enseña que a veces los líderes en el terreno, como el capitán Hornby, pueden tener más sentido común que los políticos a kilómetros de distancia. Y, por supuesto, nos recuerda que nunca hay que subestimar el poder de un cerdo para cambiar el curso de la historia. ¿Qué les pareció esta increíble historia? ¿Conocían la Guerra del Cerdo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de los rincones más curiosos de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.